Compañeros, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro último encuentro tutorial del curso de compras y suministros en NRC 2436. Veo por aquí a 24 participantes. Todavía hacen falta pues algunos. Démonos un par de minutos entonces. Voy saludando a quienes estén por aquí. Buenos días a Alejandra Salazar, Carolina Jaramillo, Catalina. Hola Cristian, Elisa, Elizabeth, Erika, Snyder, alguien desde el iPhone, no sabría decir quién, Catherine Gómez, Kelly, Laura Sepúlveda y Posada, María Teresa Guzmán, Natalia, Tatiana López, Verónica, Jennifer, otra Jennifer Lopera, la anterior era Gudelo, Cristina Jiménez, Lady y Natalia, son las que hasta el momento pues están por aquí. Muy bien, vamos a darnos entonces un minutico. Vayan si quieren registrando la asistencia en el aula para que vamos avanzando un poquito entonces. Bueno, de nuevo buenos días a todos. Voy a parar de compartir un momentico para que nos veamos un par de minuticos. ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Saludo cordial. Bienvenidos de nuevo. Este es nuestro último encuentro tutorial. Ya con esto, digamos que finalizamos, damos cumplimiento al desarrollo de las temáticas propuestas y quedamos también ya cubiertos con el, digamos, el último 30%, que es lo que faltaría pues por hacer el reporte a Génesis. La actividad anterior pues finalizó anoche, en términos de ustedes debían hacer una autoevaluación o en su defecto una coevaluación. Estaré realizando pues esos dos aspectos, tanto la entrega que cada uno de ustedes hizo como la coevaluación para poder asignarles pues ya la nota definitiva. Hola Valentina, ¿en dónde es eso tan bonito? ¿Dónde estás? ¿Estás en la finca o qué? ¡Qué envidia! No te escuchamos, vale. Anota tu audio. Ah, hola, profe, qué pena, estoy trabajando, si no quiero apagar la cámara y se me vio antes de tiempo. Ah, no, pero eso por allá muy bonito. Listo. Gracias, profe. Hoy vamos a tener un encuentro pequeñito. Yo creo que tipo 9 pasaditas estamos dando final. Como les decía, viene la última actividad, la actividad anterior, vale el 15% de ese 30%, o sea, la mitad. Y el examen, que es la actividad que vamos a dejar propuesta, vale el otro 15%. Con eso acumulamos el 30% y ya definitivamente terminamos pues la asignatura. No he revisado los trabajos, obviamente, porque la plataforma no me dejaba hasta que ya finalizaba la etapa de coevaluación. Ya se activa pues mi etapa, que es la etapa de calificación, y ya puedo empezar a ver los trabajos. Espero que les haya ido bien. Yo creo que según lo que me preguntaban por ahí en el WhatsApp y vía correo electrónico, pues les quedó como clara la actividad en términos de lo que tenían que hacer. Muy importante que hubiesen, digamos, esos 5 proveedores, los hubiesen pasado por la digamos, matriz de la valoración que ustedes habían entregado en la semana número 4, en la clase número 4, que era como básicamente lo que se requería. Ya la elaboración del CMR y del ESMR como mecanismos pues de evidencia de esos proveedores y esos clientes potenciales, pues es una cosa muy sencilla, como pudieron darse en cuenta, no revestía pues mayor, digamos, dificultad, porque los datos pues eran muy sencillos, un nombre de la empresa o persona natural, identificación, teléfono, dirección, y ya pues no teníamos como algo pues como muy específico por el momento, porque ya ese software, que se lo recomiendo que lo tengan por ahí, permite que a medida que usted vaya incrementando sus clientes, sus proveedores, pues vaya gestionándolos. E incluso permite casi que facturar los servicios prestados. Pues un software me pareció bastante interesante. En ese sentido, pues les recomiendo que
que lo puedan mantener y usar, ¿por qué no? Listo, bueno compañeros, entonces dando inicio a nuestro curso, a nuestra clase de hoy, ya hay 32 personas. Vamos a mirar que vamos a hablar hoy un poquito de lo que son las compras internacionales. Recuerden que nosotros estamos desarrollando un curso de compras y suministro, y en este sentido ese curso de compra y suministro pues no puede limitarse a que nuestros proveedores tengan que ser proveedores nacionales, incluso por la naturaleza de algunas de las empresas que ustedes crearon en el modelo Canvas, se hace necesario buscar proveedores internacionales, dado que muchos de los suministros de tipo tecnológico, sobre todo, que requerían, pues no se van a encontrar aquí en el país, sino que esas compras hay que hacerlas a nivel exterior. Esto requiere toda una disciplina, o es toda una disciplina que se llama comercio internacional. No pretendo, obviamente, ahondar y profundizar y que ustedes de determinada esta unidad vayan a salir expertos en comercio internacional, pero sí que sepamos al menos qué es eso de las compras internacionales, que sepamos un poquito cuáles son los factores que se deben tener en cuenta cuando yo, o como empresa o como persona natural incluso, inicio procesos de comercio internacional. En este caso sería una importación, si estamos hablando desde el punto de vista de las compras, o una exportación, si estamos hablando desde el punto de vista de los productos o servicios que ustedes están pues proponiendo en su modelo. ¿Listo? Es bastante extenso, es muy extenso, incluso pues obviamente ustedes conocen que existen carreras específicas y concretas de comercio internacional, las cuales pues desarrollan todo esto que nosotros vamos a ver aquí de una manera mucho más profunda y más precisa. Hubiera querido llegar incluso con ustedes a poder establecer o calcular los costos de una importación, porque en última instancia, recuerden que el gerente de compras está con una función muy específica dentro de la organización y es aportarle a la competitividad. Y como hemos venido diciendo, uno de los aspectos a los cuales apuntan las empresas o debemos apuntar nosotros como gerentes del área de compras en relación a la competitividad es precisamente la disminución de los costos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vamos a establecer mecanismos o criterios para el comercio internacional, entramos a tomar decisiones, como lo vamos a ver ahorita, de hasta dónde puedo llegar yo como comprador y hasta dónde debe llegar la empresa o la organización que me está vendiendo, que en este caso sería el exportador, en términos de los costos, porque obviamente pues a mí me conviene que mis costos se vean disminuidos. Entonces hubiera sido interesante poder llegar incluso hasta calcular costos de importación, pero esto requiere un poquito, digamos, de conocimiento, no solamente de la legislación aduanera en Colombia y de los términos comerciales, que pues se nos escapa un poquito del alcance de nuestro curso de gestión de compras. Pero bueno, igual vamos a tratar de hablar un poquito, el tema es muy pequeñito, muy cortico y, como les repito, la única actividad que va a quedar pendiente es un cuestionario, es un examencito muy sencillo. Obviamente para poder responderlo vamos a tener que haber hecho una lectura, no una ni dos, sino varias veces del material que hay aquí publicado en el aula, porque pues obviamente las preguntas están en función de esos conceptos que vamos a ver hoy. Que quede claro, aunque yo creo que la semana pasada, la última tutorial les había dicho que el examen final incluía el tema de just in time, no lo vamos a incluir solamente, repito, solamente en el cuestionario que vamos a aplicar para examen final, va a incluir temas relacionados con compras internacionales, es decir, con la unidad número 7, que es la que vamos a iniciar pues hoy aquí. Bueno, veo que se han vinculado más personas, hay 37, hola Nancy, Tatiana y los que hayan pues llegado en estos últimos momentos, bienvenidos. Como les decía, vamos a tener una jornadita un poquito cortica hoy para que demos pues por finalizado nuestro curso. Muy bien, entonces como siempre, nuestra unidad 7, compras internacionales, aquí están pues como las competencias, el material de estudio adicional a los libros, ahí en su bibliografía básica, el texto también trabaja la parte de compras internacionales, pero no, está desactualizado. Obviamente es un texto nuevo, pero con tan mala suerte para el texto, que lo que vamos a ver hoy, que son los Incoterms, se actualizaron a 1 de enero del 2020. Es decir, que los Incoterms que tú encuentras en la bibliografía que está en el aula, tanto en los textos de libro de la biblioteca de Uniminuto, como los que tenemos aquí en la Paideia, pues van a ser textos que van a hablar de los Incoterms, pero versión 2010, que ahora les cuento básicamente en qué consiste eso.
Vamos a ingresar por aquí, voy a quitar mi cámara un momento, me disculpan. Vamos a ingresar por aquí a compras internacionales, habla un poquito de lo que encierra pues el concepto de compras internacionales. Recuerden que en este momento las empresas están en un medio muy competitivo y para buscar o generar esos mecanismos de competitividad, pues tienen las empresas que buscar mecanismos que les bajen costos. Y uno de ellos posiblemente puede ser incluso, quien creyera, procederá a importar algunos insumos, ya sea porque Colombia no los produce o porque incluso los costos de traer esos insumos o esas materias primas a su empresa son menores que en los que puede incurrir si los trajésemos o los compráramos directamente a empresas nacionales. Puede suceder. Sin embargo, por lo general, uno cuando decide hacer compras internacionales, cuando son artículos, bienes, servicios, insumos que no se producen en el país. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita, los insumos de tipo tecnológico, en ese caso tendríamos que buscar proveedores internacionales. Entonces, este proceso de comercio internacional se refiere precisamente a eso, a cómo yo como empresa o como persona natural incluso puedo acceder a comprar a empresas internacionales, es decir, a que mis proveedores se conviertan en proveedores internacionales que de alguna manera me aporten a la generación de ventaja competitiva para mí. Aquí hay un video, yo quiero que lo veamos, me van a disculpar, hoy vamos a ver 2 videos al interior de la clase, espero que los podamos escuchar muy bien. Si tienen algún problema con el audio o con el sonido, por favor, inmediatamente me dicen para cuadrar aquí la plataforma, pero requiero pues que vean este video y que vamos discutiendo algunas cositas importantes acerca de él, porque nos aclare un poquito qué es eso del comercio internacional, de las compras internacionales y particularmente de un concepto que se va a evaluar en el examen, que es el concepto de logística y distribución física internacional, que tiene unos aspectos específicamente que debemos conocer nosotros como gerentes del área de compras. Entonces voy a proceder, muchachos, a ponerles el video. Inmediatamente lo voy a parar para verificar que estén escuchándolo bien. Hola. Bueno, me ayudan por favor en el chat y alguien me cuenta si lo escucharon, para poder seguir ya tranquilamente. Ok, gracias Lady Snyder. Ok, voy a proceder entonces a... Hola, espero que tengas un buen día. Mi nombre es Daniela Muñoz y voy a ser tu guía en este video. Debido al importante incremento en el comercio internacional, se hace indispensable que tanto los países como las diferentes compañías productoras se encuentren altamente capacitadas para enviar y recibir toda clase de productos. ¿Te has preguntado cómo llegó a tus manos el BlackBerry que estás utilizando? ¿O cuál fue el proceso que se utilizó para traer un televisor marca LG desde Corea del Sur hasta los almacenes que los distribuyen actualmente en tu país? Aparte de esto, ¿qué tipo de transporte se utiliza para determinadas clases de productos? Entonces, para resolver estas dudas, hablaremos de logística y distribución física internacional. Vamos a definir cada término para entender de qué se trata este tema. Comencemos con logística internacional, el cual se refiere a todo movimiento y almacenamiento que facilita el flujo de los productos y la información, desde el punto de venta hasta el punto de compra, es decir, desde que se fabrica hasta donde el comprador lo adquiere. El otro término a definir es la distribución física internacional, que es el resultado del proceso logístico para situar el producto en el mercado internacional o traerlo al mercado local teniendo en cuenta el modo de transporte y los términos de negociación pactados entre el vendedor y el comprador. Con el buen uso de la distribución física internacional combinada con una buena logística, lograremos reducir los tiempos, disminuir los costos y riesgos en el trayecto de la mercancía.
En países latinoamericanos, la logística y la distribución física internacional es muy compleja, ya que la topografía del territorio y sus carreteras en mal estado hacen lento y costoso el trayecto de las mercancías. En este tema tan fundamental se tienen en cuenta 3 aspectos vitales: el seguro, el flete y el modo de transporte. El seguro es un precio que se paga sobre la mercancía en caso tal que acontezca algún tipo de daño mientras está siendo transportada. El flete es un dinero que se le paga a un transportista para que la mercancía sea llevada de un lugar a otro. Y el modo de transporte nos indica si es aéreo, marítimo o terrestre. Para regular quién asume los costos del flete, seguro y la elección del modo de transporte, se utilizan términos universales de negociación llamados Incoterms. Estos términos fueron creados para hacer más simples las negociaciones entre compradores y vendedores de distintos países. La necesidad de crear estos términos universales surgió debido a las diferencias culturales y así crear solo un lenguaje de negociación común, eliminando las barreras idiomáticas. La finalidad principal de la logística sería determinar y coordinar de forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el tiempo correcto y el lugar correcto. Al realizar todo esto de manera adecuada, lograremos obtener múltiples beneficios como reducción de costos y, lo principal, un cliente satisfecho. Cabe resaltar que a la hora de elegir el modo de transporte, primero debemos analizar el tipo de producto a transportar. También ver cuál es su naturaleza y cuál debe ser el empaque óptimo que debemos utilizar para brindarle la mejor protección y que la mercancía llegue a su destino sin ningún tipo de deterioro. Para traerlo a un caso más práctico, vamos a venderle a un comprador internacional filetes de pescado. Por ser un producto perecedero, debemos considerar aspectos como la humedad, ventilación y temperatura de almacenamiento para su posterior envío. Debemos garantizar las condiciones para que los filetes no se descongelen y lleguen en condiciones óptimas para el consumo humano. Analizando todo lo anterior, podríamos deducir que la logística y distribución física internacional nos ayuda a llevar a cabo buenos procesos de compras y ventas internacionales y nos permite el traslado de las mercancías de una forma eficiente para que así podamos contar con productos de calidad con un costo bajo en el menor tiempo posible. La evolución de los mercados internacionales exige a las empresas adaptar sus procesos logísticos a los cambios que dicha evolución propone. Como cada vez son más empresas compitiendo a nivel mundial, la disminución de costos y la eficiencia en la comercialización, entre otras, es lo que harán la diferencia. Es por esto que cada vez más empresas necesitan profesionales idóneos en esta área y los profesionales en negocios internacionales pueden suplir este tipo de necesidades. Bueno, resumiendo tenemos que 1. El buen uso de la logística internacional nos permite reducir costos, tiempo y ser más eficientes en el ámbito internacional. 2. La distribución física internacional nos ayuda a elegir de una manera adecuada cómo transportar la mercancía, por qué medio y qué tipo de Incoterm utilizar. 3. La globalización nos está abriendo las puertas de las diferentes economías mundiales. Es por esto que la logística y distribución física internacional juegan un papel fundamental a la hora de ser competitivos internacionalmente y llegar a todo tipo de mercados. Bien, espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Puedes contactar. Bueno, compañeros, en este sentido, observen, o como pudieron observar en el video, hay básicamente un aspecto que quiero resaltar de todo lo que la compañera nos menciona. Cuando nosotros vamos a hacer una operación de compra internacional, o comercio internacional, repito, esto va de doble vía, yo puedo estar hablando de compras o puedo estar hablando de ventas, o sea, importación o exportación. Es importante definir en términos de quién, entre comprador y vendedor, se va a hacer cargo de 3 aspectos que ella menciona ahí. Primer aspecto, el flete de transporte, es decir, quién va a asumir los costos de transporte y qué tipo de transporte se va a asumir. Aéreo, marítimo, terrestre, férreo,
Ahora, esto depende obviamente de las características de las materias o del insumo que yo vaya a comprar o a vender. Si yo voy a vender, por ejemplo, flores, Colombia es un país exportador de flores, pues yo creo que si quiero vender y llevar mis flores a Tokio, no vaya a ser una opción muy acertada enviarlas vía marítima, porque un viaje digamos, de Puerto de Barranquilla a Tokio, pues puede estar demandando 25 días. Entonces, ¿qué puede pasar con esas flores en 25 días? Pues obviamente llegan deterioradas. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca que si el bien que voy a exportar son flores, pues obviamente el modo de transporte se defina como un modo aéreo, que sería la única opción. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta para el negocio, las condiciones del negocio de la compra-venta internacional. Repito, el seguro, el flete y el modo de transporte. Esos tres aspectos son los que las normas internacionales, que ahorita vamos a ver que se llaman Incoterms, son las que permiten definir cuál es esa condición que se establece entre el comprador y el vendedor. Ahí radica pues la importancia de que toda persona que vaya a hacer una negociación internacional conozca muy bien cuáles son los Incoterms y establezca cuál es el Incoterms que de alguna manera más le conviene a la empresa que esté exportando o que esté importando como tal. En este caso, yo los invito a que le hagan una lectura a estos temas que hay aquí abajo, lo de posición arancelaria. No voy a explicar eso porque es simplemente un concepto. Y cómo cuando usted, como digamos comprador, o sea, importador, porque estamos en el curso de compra y suministros, decide o tiene la necesidad, digamos, de hacer una negociación internacional, es decir, de buscar un proveedor internacional, pues tiene que partir del conocimiento pleno de lo que usted realmente necesita. ¿Qué necesito yo? Y conocer cuál es el proveedor que está en la posibilidad de suministrarme ese insumo o esa mercancía. Esto no es tan sencillo porque empiezan a generarse unas barreras culturales, idiomáticas fundamentalmente, que en ocasiones permiten que cuando yo hago una compra internacional, algo parecido a lo que nos pasa cuando compramos en estas plataformas digitales, en Mercado Libre, que yo compré algo y me llega algo totalmente distinto. Igual pasa con las compras internacionales. En ese sentido, se tiene que tener un conocimiento pleno y absoluto de lo que usted necesita, es decir, un conocimiento del producto, saber cómo se llama ese producto que usted necesita, ese insumo, saber cuánto quiere, saber dónde lo quiere usted como comprador, si usted tiene o no el dinero suficiente para poder hacer esa compra y para cuando lo quiera. Ahora usted me dirá, pues obvio, si yo simplemente tengo la necesidad de un insumo, pues yo lo voy a comprar es porque tengo con qué, pero eso no pasa siempre, porque lo que les comentaba ahorita, me hubiera gustado llegar hasta poder establecer los costos de importación, porque realmente cuando yo, digamos, decido importar, hay unos costos adicionales, no solamente por fletes, transportes, sino también por seguros y por gastos de nacionalización en aduana. Esos costos muchas veces las empresas no los tienen contemplados y cuando hacen el proceso de importación y empiezan a darse cuenta de que hay unos costos y unos aranceles, unos impuestos, pues entonces empiezan a generarse pues los cuellos de botella y por eso es que previamente se tiene que tener claridad en términos de eso. Muy bien, hay un factor interesante que quiero comentarles y como les decía ahorita, es el factor idiomático. Realmente en este momento todas las negociaciones internacionales se hacen en el idioma inglés. Ahorita en el curso de la mañana me decían, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué no se hacen en otro idioma? ¿Por qué no se hacen en español? Eso tiene una razón muy válida, muy específica y es precisamente porque existe una moneda en la que se transan la mayoría de las operaciones de comercio internacional. Esa moneda es el dólar estadounidense. Y eso tiene unas implicaciones no solamente políticas y económicas de por qué los negocios se hacen en dólares. Eso tiene que ver desde precisamente el dominio que hace Estados Unidos sobre aspectos tan fundamentales en el comercio como es la compra y venta del petróleo. Y unas, digamos, situaciones específicas con unos países orientales en las que Estados Unidos le dijo, yo me comprometo a comprarles el petróleo, pero ustedes se comprometen a que si se lo venden a otras personas,
a otros países, van a cobrar únicamente en dólares. Entonces hay un tema político muy duro que, no sé, posteriormente podremos ir mutando y cambiando a otra moneda y otro idioma, por supuesto. Yo creo que ya para nadie es un misterio el poder de negociación a nivel internacional que tiene China. Recuerden todos estos periodos desde el año anterior, con esa crisis comercial entre Estados Unidos y China, precisamente por el poder tan grande que tiene China, y que probablemente, dicen algunos, en algunos años van a permitir que ya no sea el dólar y Estados Unidos el que tenga, digamos, ese poder de negociación a nivel mundial, sino que sean otras economías como la China, por supuesto. Me decían que por qué no la colombiana o digamos, el peso colombiano o el idioma español, pues porque obviamente son economías muy pequeñas. Recuerden que toda Latinoamérica, digamos, son básicamente, hablamos castellano, a excepción de Brasil, que es portugués. Parte de Europa muy poca habla español. España, pues ustedes saben que siendo un país desarrollado y una potencia mundial, pues realmente comparativamente con países como Francia, Inglaterra, Alemania y por supuesto Estados Unidos y China, pues no representan pues ningún peso y ninguna importancia, digámoslo así, desde el punto de vista del comercio internacional. Entonces, por eso es que básicamente los idiomas, el idioma básico del negocio de comercio internacional es el inglés. Y esto, obviamente, permite o requiere más bien de unas competencias fundamentalmente en comunicación en esa lengua, para que todos ustedes entiendan, muchachos, que es una necesidad imperativa que en este momento todos los profesionales dominen el inglés. Ya les cuento una anécdota. Yo trabajé en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Y allá, cuando un estudiante quiere ingresar a estudiar a la Universidad de La Sabana, el requisito es que hable inglés. O sea, ya le exigen, tú vienes aquí a La Sabana si hablas inglés. Tu nivel tiene que ser B2, o sea, casi bilingüe. B2. Sin embargo, cuando el estudiante de la Universidad de La Sabana se va a graduar, tiene que presentar suficiencia en una tercera lengua. Es decir, ya de entrada, suponemos que usted sabe inglés, es decir, tiene que saber inglés. Su lengua nativa, que es el español. Para poderse graduar, tiene que presentar una tercera lengua. Y les cuento que la mayoría de mis estudiantes optaban por precisamente estas lenguas orientales, como el mandarín, precisamente porque se prevé que la mayor parte del comercio mundial en unos años se desarrolle a partir de lo que denominan la cuenca del Pacífico, es decir, todo lo que es China, Japón y estos países orientales, con Latinoamérica y con Estados Unidos. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Aquí hay un mapa muy interesante, mirar cómo estamos nosotros frente a algunos países del mundo en bilingüismo frente al inglés, solo el inglés. Obviamente Estados Unidos y Alaska pues son países 100% que hablan el inglés, lo mismo que Inglaterra, obviamente, esto que notan aquí donde estoy señalando es Inglaterra, y Australia. El resto de algunos países que tienen un buen dominio del inglés. En África hay unos países que eran dominio de la Commonwealth de Inglaterra y hablan el inglés, pero básicamente miren a Colombia. Colombia está entre un 10 y un 15% de personas que dominan el lenguaje inglés, a diferencia, por ejemplo, de México. México tiene de 0 a 5%, Brasil tiene de 5 a 10 también. Entonces, no estamos, digamos, en términos comparativos tan mal, pero sí se requiere fundamentalmente que nosotros desarrollemos pues esas habilidades comunicativas en esa lengua específicamente. Yo creo que cualquiera que haya optado o le guste el comercio internacional y haya de pronto indagado un poco en las universidades, pues básicamente uno de los requisitos fundamentales para los del área de comercio internacional es el bilingüismo, porque obviamente se requiere. Sin embargo, hay autores que dicen pues que eso tampoco debe ser un impedimento, pero que si el profesional de compras internacionales no tiene un dominio del inglés, pues la empresa debe buscar personas que le apoyen a ese profesional de compras en el manejo del inglés, porque como vamos a ver ahorita, todas las Incoterms están en inglés y los términos de comercio son en inglés, y esto puede generar unas peligrosas interpretaciones de forma equivocada que en última instancia generan pues unos costos adicionales. Como les digo, les invito entonces a leer un poquito ese material antes de la presentación del examen. Voy a ingresar a esta parte de aquí, que de pronto es la que me interesa puntualmente, que básicamente está orientado a lo que son esos términos, esos Incoterms. ¿Listo? Antes de ver el siguiente video, quiero
comentarles muy a grosso modo, ¿qué son los términos Incoterms? Pues son unos estándares a nivel internacional que permiten unificar esas interpretaciones de las condiciones de comercio que se pudieran haber tenido anteriormente sujetas o con cierto riesgo de inexactitud y que generen de pronto confusión. Entonces lo que se hizo aquí fue generar unos términos generales específicos para el comercio entre países y entre lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones que permita orientar y disminuir como ese riesgo. Entonces, los objetivos de los Incoterms precisamente es facilitar ese comercio internacional. ¿Cómo facilita? Permitiendo que los agentes, o sea, los importadores y exportadores, realicen, ojo pues, una misma interpretación sobre las condiciones de la entrega. ¿Cuáles son esas condiciones de entrega? Lo acabamos de decir. Seguros, fletes y modos de transporte. ¿Listo? Entonces los Incoterms van a permitir eso. ¿Cuáles son los términos Incoterms? Pues son 11 términos. Esos términos están registrados y protegidos bajo copyright, o sea, esto está con derechos de autor. Y de alguna manera pues son los que vamos a mirar aquí. Antes de ver el video les comentaba, vamos a ver entonces, el objetivo de los Incoterms es establecer un conjunto de normas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. ¿Con el ánimo de qué? De velar seguridad jurídica en las compraventas, o sea, que de alguna manera haya cierta tranquilidad tanto para el comprador, es decir, el importador, como para el vendedor, es decir, exportador. De esta manera quedan delimitados específicamente los derechos y las obligaciones, tanto del que compra como del que vende. Eso es lo que hacen los Incoterms, delimitar obligaciones del que compra y del que vende, de tal forma que se bajen o se disminuyan esas incertidumbres y esas dudas y esas, digamos, posibles equivocaciones derivadas de las distintas interpretaciones que se pueden hacer de algunos términos en diferentes países. Como les decía ahorita, la barrera idiomática es un factor fundamental y clave, pero también los aspectos culturales. Es que yo pensé que usted me estaba diciendo algo. Si eso pasa aquí, al interior de nuestro país, de nuestra región, que las negociaciones muchas veces no se dan en los términos en los que se habían previsto porque interpreté mal. Ahora piensen ustedes qué puede suceder en una relación comercial con un proveedor coreano, con un proveedor taiwanés, con una barrera idiomática totalmente, digamos, compleja. Entonces, ¿qué puede esperarse? Entonces, estos términos lo que pretendían era bajar como ese nivel, de tal forma que no hubiese lugar a interpretaciones. Ahí surgen precisamente los Incoterms, que son desarrollados o creados por lo que se denomina la Cámara de Comercio Internacional, como vamos a ver ahorita en el siguiente video. Ha tenido, digamos, una evolución. La primera publicación se hizo en el 36, una vez finaliza la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí, entonces, esas normas internacionales de comercio se han venido actualizando a partir de contextos históricos, de situaciones culturales, digamos, de prácticas de comercio internacional que se han venido dando. Se hizo una actualización en el 36, fue la primera. Luego en 1953, 67, 76, saben que más o menos guarda una distancia de 10 años. La última que teníamos vigente hasta el año anterior era previamente la que se hizo en el 2010. Y el 1 de febrero sale una nueva normatividad, salen las nuevas Incoterms de 2020. Ahorita vemos cuáles son básicamente las diferencias y por fin cuáles son esas 11 normas de carácter internacional, que son las que rigen todo el proceso de comercio entre países o comercio internacional que llegamos. Es importante mencionar por qué las Incoterms se actualizan. No son leyes, pero sí son unas normas, son políticas, y en otros casos son voluntarias. Los países que no quieran no se acogen a ellas. Incluso Estados Unidos tenía unas normas diferentes hasta hace un par de años, pero las derogó y ahora actualmente está trabajando de la mano de las Incoterms. ¿Por qué se actualizan? Porque
como en el derecho, no sé si recuerden por allá o conozcan algo de derecho, las leyes, el derecho dice que las leyes son consuetudinarias, es decir, que las mismas personas en su obrar, en su actuar, van creando la necesidad de ajustar las leyes a ese actuar y por tanto la ley también se actualiza. Miren que la misma Constitución tiene artículos derogados y la Corte Constitucional lo que hace es ir actualizando paulatinamente la Carta Magna de la Constitución del país, ¿cierto? Para el ejemplo, un botón, mire lo que pasó ayer con esta decisión de la Corte Constitucional de optar por la revisión precisamente de los fallos condenatorios a algunas personas del gobierno, de los gobiernos anteriores. Estoy hablando puntualmente del exministro Arias, ¿cierto? Eso hace que las leyes se vayan actualizando. Al igual como las leyes se van actualizando, pues también estas normas, que no son leyes, repito, no son leyes, son normas, son políticas que van obedeciendo, pues precisamente a aspectos relacionados con la práctica del comercio internacional. Muy bien, vamos a ver ahorita ya un video que vamos a ponerle mucho cuidado. Esta persona empieza a contar un poquito de lo que es la Cámara Internacional de Comercio, pero fundamentalmente ya nos empieza a dar un abrebocas a lo que es fundamentalmente los Incoterms como tal. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si escuchan el video? Bienvenido. Ok, listo. Entonces voy a proyectarlo y lo voy a pausar en algunos momentos para ir conversando un poquito sobre lo que nos dice esta persona. Bienvenidos. Soy Jordi Sellarés, secretario general del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, o ICC. La ICC es la Organización Mundial de las Empresas cuya misión es fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional, así como ayudar a las empresas a enfrentarse a los retos y las oportunidades que surgen con la globalización. Sus intereses abarcan todos los sectores de la empresa privada. La red global de la ICC comprende más de 6 millones de empresas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y están en más de 130 países. Los comités nacionales, como el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, trabajan con las empresas miembro de la Cámara de Comercio Internacional en sus propios países para abordar sus preocupaciones e intereses, haciéndoles llegar a sus respectivos gobiernos las posturas empresariales formuladas por la ICC. La ICC transmite sus prioridades a través de una estrecha colaboración con Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G20 y otros foros intergubernamentales. Cerca de 3.000 expertos procedentes de las empresas miembros de la ICC alimentan con su conocimiento y experiencia los puntos de vista de la propia Cámara de Comercio Internacional sobre cuestiones específicas que afectan directamente a la actividad empresarial. Como bien sabes, el 1 de enero del 2020 entran en vigor las reglas Incoterm 2020, piedra angular del comercio internacional. El objetivo de este vídeo es ofrecerle un preámbulo sobre las nuevas reglas Incoterm 2020, unas reglas que, ante todo, buscan facilitar la operativa de las transacciones del comercio internacional y establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y obligaciones, tanto del vendedor como del comprador. Empecemos por el principio. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son los términos comerciales internacionales. Viene del inglés International Commercial Terms, que comprimido resulta en Incoterm. En total, a día de hoy, son una selección de 11 combinaciones de 3 letras que permiten a las partes en un contrato de compraventa, principalmente internacional, pero también si es nacional o doméstico valdría, saber la siguiente información. ¿Dónde se produce la entrega de la mercancía? ¿Quién asume los riesgos de esa compraventa y hasta dónde? ¿En qué medio de transporte van a viajar las mercancías? Y si hay obligación de asegurar o no la operación. Bueno, aquí vamos a resaltar en esta primera parte
ya entrando en materia con lo que son los International Commercial Terms, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de estos Incoterms? Mire, yo les decía ahorita, el objetivo general está en establecer cuál es, digamos, la responsabilidad tanto del comprador como del vendedor. Pero esa responsabilidad va en estas líneas. Primera, ¿dónde se produce la entrega de mercancía? O sea, usted y yo, si usted, por ejemplo, es exportador y yo soy comprador, importador, vamos a establecer, bueno, venga, dígame dónde establecemos la entrega de la mercancía, que puede ser allá en su fábrica, en Taiwán, en el puerto, digamos, de Miami, en el puerto de Barranquilla o en Buenaventura, o a su defecto en mi empresa, ¿cierto? ¿Quién va a asumir los riesgos de esa compraventa? ¿Cuáles riesgos propios? Pues los riesgos de deterioro, de hurto, de incumplimientos, en fin. ¿En qué medio de transporte van a hacer esa operación? ¿En barco, marítima? ¿Vamos a hacerla vía aérea? O si es digamos, un negocio entre dos países como Ecuador y Colombia, pues obviamente entonces podemos establecer rutas terrestres, ¿cierto? Y por último, si hay o no obligación de asegurar esa operación. Entonces, mire que esos Incoterms van digamos, a reducir todas las posibles interpretaciones a que haya lugar, simplemente estableciendo desde el inicio cuáles van a ser o cuál es el término bajo el cual vamos a hacer la operación. Vamos a ver por aquí en el chat, creo que hay alguien que escribió, no sé si sea algo en relación, si tienen preguntas, bueno. Ok, listo. Muy bien, vamos entonces a continuar. Los Incoterms más conocidos hoy en día son el CIF, el FOB, el Ex-Works o el DDP. Los Incoterms resultan muy útiles porque simplifican la contratación internacional. Con solo 3 letras y un lugar donde se entrega la mercancía, se ahorran 10 páginas de obligaciones de comprador y vendedor y se evitan dudas o complicaciones. Una gran ventaja de los Incoterms es que significan lo mismo en todos los países, porque no solo son usados a nivel nacional, sino que se utilizan en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, donde hasta el 2007 había en su Uniform Commercial Code unos términos comerciales parecidos, pero los derogaron entonces. Y desde entonces están en el mismo sistema que el resto de los países del mundo. No obstante, no debemos confundirnos. Con todo, los Incoterms no sustituyen al contrato de compraventa, solo lo concretan en aspectos clave. La transmisión de la propiedad no se decide en el Incoterm usado, sino en el derecho aplicable a la operación. Por ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos, como el derecho francés o inglés, basta un título o un documento para transmitir la propiedad. En otros, como en el derecho español, se necesita título y modo, es decir, no basta con tener una justificación de la propiedad, sino que además se necesita la posesión del bien. Ahora bien, ¿quién crea los Incoterms? Sin ir más lejos, los codifica la Cámara de Comercio Internacional, basándose en las prácticas de los operadores y de los comerciantes de todo el mundo, buscando homogeneizar sus contratos. Si hacemos un poco de memoria, la Cámara de Comercio Internacional se creó en París en 1919, en una sociedad que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, defendiendo el libre comercio en un marco de reglas justas y competencia leal. Por ello, este año se conmemora su centenario. Entre sus trabajos iniciales, allá por 1921, en el Congreso de Londres, se creó un grupo de trabajo para estudiar el CIF. Es decir, en 1922 ya se discutía sobre el CIF y el FOB. Sin embargo, los primeros Incoterms no aparecerían publicados hasta 1936. Desde entonces, se han revisado cada vez que las prácticas comerciales han evolucionado. La constante actualización de las reglas Incoterms es clave para el comercio internacional. ¿Por qué? Porque los Incoterms no son simple tratado internacional, tampoco una ley de un país concreto. No, son usos mercantiles, internacionales, globales, cristalizados y codificados por la Cámara de Comercio Internacional, que cumple así una de sus funciones como Organización Mundial de Empresas. ¿Cuál? La de verificar la práctica comercial de todos los países, simplificarla y darle una forma definitiva, así como ponerla por escrito de una manera ordenada. A partir de aquí, su éxito y su evolución dependen de la utilización voluntaria por parte de empresarios, tanto compradores como vendedores, pero también transportistas, aseguradoras, abogados, de todo el mundo. Los Incoterms son un catálogo limitado de opciones, pero cubren desde la mínima obligación del vendedor, que en el Ex-Works o Francofábrica se limita a empaquetar y a dejar en la puerta de su establecimiento la mercancía, hasta el DDP,
Delivered Duty Paid o entrega de derechos pagados, en el que el vendedor lo hace todo, entrega puerta a puerta, incluyendo en su precio los impuestos locales en destino, lo que supone algo muy complicado, solo factible para grandes empresas que pueden tener una filial local que sea admitida como sujeto pasivo tributario en el país de entrega de la mercancía. Es lógico que los usos cambien y a veces las nuevas capacidades técnicas fuerzan que surjan nuevos Incoterms. Así, el FAS, franco al lado del buque o Free Alongside the Ship, aparece en 1952 en la segunda edición de los Incoterms, cuando los puertos europeos están inutilizados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. O en 1990 aparece el FCA, franco transportista o Free Carrier, por la generalización del contenedor para las exportaciones. Por ello, los Incoterms se han ido revisando tras años de trabajos de comprobación de la evolución de los mercados, en 1952, en 1967, 1976, 1980, 90, 2000, 2010 y ahora en el 2020. Por el camino han habido Incoterms que han desaparecido, como por ejemplo el FOT, el FOR, el DAF, el DES, el DEC o el DDU. Centrémonos ahora en los nuevos Incoterms 2020 y lo que supone para el comercio internacional. Mientras que en las revisiones de 1990 y 2000 había 13 Incoterms y se agrupaban según el grado de obligación del vendedor indicado por la letra inicial, esto ha cambiado ahora. En 1990 y 2000, E significaban ninguna obligación. F se limitaban sus obligaciones a las responsabilidades hasta la entrega en el medio de transporte, que no paga el vendedor sino el comprador. En los términos C, la entrega es en el mismo punto que en el anterior, pero el vendedor paga el transporte. Y finalmente, en los términos D, el vendedor entrega en destino pagando el transporte. En los Incoterms 2010 se cambió la agrupación y se puso énfasis en si eran válidos para cualquier medio de transporte, 7 de ellos, o solo para buques de transporte fluvial o marítimo. Estos eran el CFR, el CIF, el FOB y el FAS. Una forma de reducir a solo 7 los nuevos Incoterms 2020 hubiera sido eliminar estos 4 Incoterms, que solo se deben usar en medios de transporte navales, y usar en su lugar los otros 7, aptos para cualquier medio de transporte. Pero como el CIF y el FOB son los más conocidos, a menudo usados erróneamente, y los Incoterms recogen la práctica mundial, no se han podido eliminar. Por ello, las modificaciones introducidas en los nuevos Incoterms se limitan a un nuevo Incoterm que es el DPU, que sustituye al DAT y parece ser la resurrección del antiguo DDU. Cambios también hay en el seguro de los Incoterms CIP y CIF y alguna pequeña modificación de detalle en el FCA. Para procesar mejor esta información, veámoslo a través de un ejemplo práctico de un uso erróneo de los Incoterms. Este mismo Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional edita los Incoterms de cada revisión en su versión bilingüe español-inglés. Además, tiene un grupo de expertos en la materia para resolver dudas sobre la correcta aplicación de cada término. Porque un uso inadecuado o incorrecto podría suponer un sobrecoste innecesario que cualquier comerciante desea ahorrarse. Por citar un ejemplo sencillo, una vez recibimos una consulta de una Cámara de Comercio del norte de España que nos pedía confirmar, primero, y certificar después, una importación en condiciones ex-work que una empresa de su demarcación hacía de un exportador alemán. Con el uso del ex-works, francofábrica, se suponía que la empresa española tenía la obligación de ir a buscar a Alemania la mercancía y que el vendedor, el alemán, solo debía empaquetarla para su recogida. Sin embargo, la empresa alemana quiso entregar lo importado por la empresa española en las instalaciones de esta, es decir, estaba aplicando un DDP, pagaba el transporte y hasta los impuestos en destino y cobraba solo el ex-works, solo los costes de producción de empaquetado. Lógicamente, la empresa española estaba encantada porque salía beneficiada, pero deseaba hacer entender a la alemana que le estaba regalando el transporte y los riesgos. Aún así, y perdiendo dinero, la empresa alemana no quiso creer que estaba aplicando mal los Incoterms. Como vemos, es muy fácil incurrir en errores de este tipo si no se conocen bien los Incoterms. Por ello, les animamos a leer concienzudamente los nuevos Incoterms 2020 para conocerlos a fondo y sacar así el máximo provecho de su contenido. Muy bien. Entonces, observaron en el video. Yo creo que en este momento uno puede estar pensando que es ese montón de abreviaturas y términos tan complejos. En primera instancia puede aparentemente ser muy complejo, pero en la medida en que uno va familiarizándose con cada uno de los términos del Incoterms, pues va entendiendo cuál es el alcance, repito,
el alcance en términos del seguro, el flete y el modo de transporte que se convengan para cada una de las operaciones. Aquí en esta segunda diapositiva están todos los Incoterms. Esta es la versión 2020. Aquí ya se suprime el DDT, que fue el que el compañero del video anterior pues nos decía que se había suprimido, y se ajusta el DDP o DPU, que son dos nuevos términos Incoterms. Pero bueno, con calma vamos a ver cuál es cada uno de esos términos, qué significa y cuáles son las responsabilidades tanto del comprador, en este caso nosotros como importadores, o del vendedor, el exportador como tal. ¿Listo? Bueno, repasemos los cuáles son. Como decía, son 11. El XW, Ex-Works, significa algo como en fábrica. El FCA, franco transportista o free carrier. El FAS, franco al costado del buque o free alongside ship. El FOB, franco a bordo o free on board. Este free on board junto con el Ex-Works son de los que más se usan frecuentemente. El CFR es costo y flete, cost and freight. El CIF es coste, seguro y flete, cost, insurance and freight. El CPT, transporte pagado hasta o carriage paid to. El CIP, transporte y seguro pagados hasta, carriage and insurance paid to. El DAP, entregada en el lugar convenido, delivered at place. El DPU, entregada en el lugar de descarga, delivered at place, unload. Y el DDP, entregada, derechos pagados, delivered duty paid. Esos son los 11 términos que existen actualmente para el comercio internacional. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos en términos, repito, de la responsabilidad del comprador y el vendedor. Vamos a ver en el chat. Bueno, no es que se escuche mal, es que yo hablo mal el inglés. Pero bueno, trata de mirar tu conexión. Igual si ya es en general, me dicen entonces por favor. Muy bien, vamos a mirar cada uno de esos 11 términos, cuál es la responsabilidad tanto del comprador como del vendedor. Vamos a mirar la primera, que es la Ex-Works o en fábrica. ¿Listo? ¿Qué significa esta Ex-Works? Significa que el exportador, oiga pues, vamos a poner siempre para estos ejemplos el supuesto hipotético de que nosotros somos importadores, nosotros estamos comprando, recuerden el contexto de nuestro curso de compra y suministro, nosotros estamos comprándole a alguien en el exterior. Entonces, en este momento, cuando hablamos del Ex-Works, el exportador realiza la entrega de la mercancía cuando simplemente la pone a disposición del importador, o sea, a disposición mía en el lugar convenido, el cual puede ser el taller, la fábrica o el almacén, pero de ese exportador. En otras palabras, a mí me tocaría ir hasta Shanghái a traer esa mercancía y a ubicarla aquí en Colombia. Eso es lo que es un Ex-Works. Por eso miren, en digamos, esto es como una línea de tiempo. Miren que en la modalidad Ex-Works, el vendedor tiene únicamente la responsabilidad hasta aquí, hasta la entrega, porque yo tengo que asumir toda la responsabilidad que hay de transporte, de puerto, de transporte aéreo, marítimo, fluvial, de descarga, de almacenamiento y de llevar hasta mis bodegas. Esto es lo que quiere decir un modelo Ex-Works. ¿Cuáles son entonces las obligaciones del vendedor, o sea, de esa persona allá en Shanghái que me vendió a mí? Pues coloque la mercancía a disposición. ¿En dónde? En las bodegas de allá, ¿cierto? Él las colocó en sus bodegas. Me entrega la factura comercial y debe disponer, suministrar cualquier ayuda a que yo como importador pueda obtener las licencias de autorización oficiales para poder traer o despachar esa mercancía. Pero mis obligaciones como comprador van, vean, yo tengo que efectuar el despacho, soportar costos y riesgos de carga y descarga de mercancía, contratar transporte internacional, contratar seguros internacionales y realizar todos los trámites aduaneros de nacionalización. Por eso aquí la responsabilidad casi que total es mía como comprador, repito, bajo este término, Ex-Works. ¿Listo? Pero no es el único. Vamos ahora a ver este segundo, que es el free carrier o franco transportista. Significa que el exportador entrega la mercancía al transportista o persona indicada por el importador en un lugar acordado, pero ojo, vea,
cargando la mercancía en el transporte provisto por importador. Es decir, la única diferencia entre este y el anterior es que el exportador, el francotransportista, me monta la mercancía al interior de los vehículos que me la van a transportar. En cambio, en el ex-works, no, eso me tocaría a mí. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en este caso? Ojo, entregar la mercancía al portador, me disculpan aquí, u otra persona designada por el comprador en el punto acordado y efectúa el despacho de exportación de la mercancía. Y las obligaciones mías como comprador son, ojo, pues vean, tengo que notificar al vendedor, el transportista que se hará cargo de la mercancía. Claro, porque yo voy a enviar a alguien o algún transportista hasta la bodega de ese vendedor para que el vendedor la cargue en ese medio de transporte. Soportar costos y riesgos de mercancía desde el lugar acordado de entrega, contratar igual transporte internacional, seguro internacional y realizar trámites de nacionalización. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el free carrier y el anterior? Pues que en el ex-works ni siquiera el productor está encargado de montar la mercancía en el transportista que yo contraté. En cambio, en el carrier, free carrier, sí me la monta allá. Vamos a ver por aquí, creo que hay algunos mensajes en el chat, si tienen preguntas. Bueno, profe, se escucha muy mal. Ok. Esperen un momentico, a ver, por favor. Espérenme un momento. Bueno, vamos a ver si ahí mejora un poquito la conectividad. Ok, no sé si ya me escuchan mejor. Ok, bueno. Listo, vamos a repetir aquí entonces lo que les decía. La diferencia entre el free carrier y el ex-works radica fundamentalmente en que en el ex-works el exportador, o sea, el que me está vendiendo, lo único que hace es disponer la mercancía, no más. En el FCA o free carrier, yo le digo al exportador, vea, me va a llegar un camión con estas características, por favor, ahí me empaca, me monta, me envía la mercancía. Entonces la responsabilidad de ese productor en ese momento llega hasta montar la mercancía en el transportista. ¿Listo? A diferencia del ex-works. Vamos a ver en el que viene, que es el free alongside ship, o franco al costado del buque. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, este término Incoterm se usa únicamente cuando el medio de transporte va a ser o es el de marítimo. ¿Listo? Y ¿cómo opera el free alongside ship? Simplemente el exportador me entrega la mercancía al costado del buque. Por eso se llama franco al costado del buque. Es decir, yo contrato el transporte internacional, pero usted como vendedor me coloca la mercancía ahí en puerto, pero al costado del buque. Que yo no tenga que hacer nada, sino que la agencia aduanera sea la que me monte esa mercancía al barco y yo ya la recibo aquí en Colombia. ¿Listo? Esta es la diferencia entre este franco al costado del buque con el anterior, que no era ni siquiera el transporte de la fábrica de producción al puerto. Ahí no lo incluía. ¿Listo? ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor? Primera, entregar la mercancía al costado del buque. Cuando digo al costado es literal, al costado, al lado del buque, en el puerto asignado en el país de origen. Y efectuar el despacho de la exportación de la mercancía. Nuestras obligaciones como compradores siguen siendo la gran mayoría. Notificar al vendedor
el nombre del buque y el punto de carga. Eso es fundamental porque si no el vendedor no va a tener dónde llegar la mercancía en puerto. Y eso pasa mucho, que, no me llegó la mercancía. ¿Por qué? Porque es que se nos olvidó decirle al vendedor a qué puerto debía acudir y en qué momento para que el buque hiciera el cargue de la mercancía. Soportar costos y riesgos de mercancía desde el lugar acordado de la entrega, controlar transporte internacional, miren, seguimos con los costos de transporte y contratar seguro internacional, además de todos los trámites de nacionalización. Este término pues también es bastante usado, al igual que free on board, que es este. El free on board, franco a bordo. ¿Qué significa? A diferencia del anterior, ya no me van a entregar la mercancía al costado, sino en el barco. Es decir, que digamos, el vendedor, ese exportador de allá de Shanghái, me tiene que montar la mercancía al barco, tiene que incurrir con los costos de montar esa mercancía. Usted me dirá, pero eso no lo va a hacer él. Obvio que no. Pero en la aduana existen los costos. Entonces, yo como vendedor le puedo decir, vea, va a llegar una mercancía, pero yo asumo el costo de las grúas que monten esos contenedores al barco. En el caso anterior, yo como vendedor no era el que asumía esos costos. Mire, por eso mismo era, perdón, este es el que estamos mirando, free. Sí, franco a bordo. A bordo, perdón, estamos en free on board, perfecto, me disculpan. Y aquí estamos en franco al costado del buque, vea. ¿Quién asume los costos de estas grúas que montan estos contenedores en el barco? En el free alongside ship los asumo yo como comprador. En cambio, en el free on board, ¿quién asume los costos de montar al barco? Los asume el vendedor. Listo, por eso digo, significa que el exportador entregará la mercancía a bordo del buque designado, a diferencia del anterior. Miremos las responsabilidades del vendedor: entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto asignado y efectuar despacho. Las obligaciones mías como comprador serían notificar al vendedor el nombre del buque, punto de carga, fechas, plazos, soportar costos y riesgos de la mercancía desde ese lugar acordado de la entrega, o sea, desde ese puerto hasta donde hayamos acordado, contratar el seguro internacional y realizar todos los trámites de nacionalización. Este es free on board. Hay otro que es el cost and freight, que adicionalmente, digámoslo, significa que el exportador entrega la mercancía a bordo del buque de acuerdo con las prácticas del puerto. Es posible asimismo que el exportador ya obtenga la mercancía así entregada, como en los casos de materias primas u otros asociados a la cadena. Veamos cuáles son las responsabilidades del vendedor, de ese exportador y del comprador, que en este caso soy yo. El vendedor efectúa despacho de exportación de la mercancía. Contrata el transporte internacional hasta el puerto de destino en el país importador. Esto ya no lo hacían antes en el free on board. Aquí ya está el costo y el freight. Es decir, va a encargarse de los costos de contratar, el transporte internacional. Eso lo hace el mismo vendedor. El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es entregada a bordo del buque en el país origen. Es decir, volvamos al cliente de Shanghái. Yo compré algo en Shanghái y lo vamos a hacer bajo unos términos de cost and freight. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Ese mismo exportador en Shanghái me despacha la mercancía, me la monta en el barco que él mismo contrata. ¿Y cuándo se cumple la entrega? Cuando yo recibo aquí en Colombia en puerto. Ahí ya recibí yo a satisfacción. Por eso miren que la obligación del vendedor ya se alarga hasta después de esta parte que suponemos es el transporte y me lo entrega aquí en puerto. Yo ya me encargo de descargar del barco y de contratar al transportista hasta mis bodegas o puntos de venta. Listo, las obligaciones mías serían asumir gastos de descarga, contratar seguro internacional, sigue siendo mi responsabilidad, y realizar todos los trámites de nacionalización. Ese es el CFR. Vamos para el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, costos, seguros y flete. O sea, aquí hay un factor adicional que va a asumir ese vendedor. Además del flete, también va a asumir el seguro. Entonces, observen aquí. Responsabilidades del vendedor. Efectúa despacho o exportación de la mercancía. Contrata el transporte internacional hasta el puerto de destino, es decir, por ejemplo, hasta Cartagena.
El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es entregada a bordo, o sea, de nuevo a bordo. O sea, yo soy el que me encargo de asumir los costos, de bajar esos containers del barco y ponerlos en los carros transportistas. Y suscribir una póliza de seguro. Entonces, miren que aquí, efectivamente, pero llama CIF, costo, seguro y flete, el vendedor está asumiendo los costos del seguro, al menos de cobertura mínima. ¿Listo? En cambio, las obligaciones del comprador, o sea, mías, en esta modalidad de Cost, Insurance and Freight, costos, seguro y flete, son asumir gastos de descarga, ya lo habíamos dicho. Yo soy el que me encargo de descargar del barco. Puede solicitar al vendedor a costo mío una cobertura en la póliza. Yo la puedo solicitar, porque lo que me está cubriendo es una póliza mínima. Listo, en cambio existen pólizas de todo riesgo, completas, en fin. Y realizar todos los trámites de nacionalización. Eso me toca a mí, así como asumir el riesgo de la mercancía desde que es cargada al buque. Entonces, miren, yo estoy asumiendo el riesgo de la mercancía, todavía soy poseedor de ese riesgo desde que la mercancía se carga en el buque. Listo, ese sería el CIF. Vamos ahorita a ver el CPT, que es Carriage Paid To, transporte pagado hasta. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente que aquí ya el costo del transporte va pagado hasta lo que usted y yo convengamos. Es decir, yo le digo, vea, yo quiero que usted incluya en el precio, y ahorita les explico esto de lo del precio, incluya en el precio de venta los costos de transporte hasta, no hasta el puerto de Barranquilla, no, yo quiero que me los incluya hasta Medellín. Ah, perfecto, entonces simplemente eso empieza a ser un transporte pagado hasta. Ahora, usted me dirá, bueno, pero ¿por qué las empresas entonces van a optar entre una ex-works, que básicamente a mí me toca como comprador hacer todo, recoger, asumir seguros, transportes, y no una CPT, que sería básicamente que el productor me lo trajese hasta la ciudad de Medellín, por decir algo? Todo tiene que ver con los precios. No vayan a creer que los productores o los exportadores hacen eso gratis. Ellos meten o incluyen en su precio pues todo lo que tiene que ver con esos transportes adicionales, pólizas, aseguros y todo aquello. Es como, a ver, les pongo un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que nosotros vamos a comprar un apartamento. Entonces nosotros llegamos a la constructora y nos dicen, vea, hay 3 apartamentos. Uno en obra negra, otro en obra gris y otro con full terminación. El de obra negra no me entregan sino el coco, porque ni siquiera piso, el mortero me toca hacerlo a mí, ponerle todo. El de obra gris me entregan sin terminar, pero me entregan un granito, una poceta en granito, un pollo en aluminio y el mortero. A mí me toca ponerle piso, cerámica, ponerle cocina integral, puertas, closet, todo aquello. Pero está la tercera opción, y la tercera opción es, bueno, también le ofrecemos totalmente terminado, que usted no sé, y no ponerle cortinas y pasarse. Entonces uno dice, ah, pues vámonos por ese apartamento. Sí, pero un momentico, si nos vamos por ese, obviamente, si nos vamos por ese apartamento, obviamente es porque yo tengo el dinero para asumir esos costos adicionales. Entonces empiezo a tomar la decisión, ah, bueno, entonces, ¿cuál de los 3 compramos? Lo mismo pasa cuando yo voy a hacer una negociación internacional. Hombre, ¿yo por cuál me voy? Por un ex-works, es decir, que básicamente yo me encargue de todos los trámites después de que el productor me lo saca de sus bodegas, o me voy a un CPT en el que ya el vendedor, el exportador, casi que me lo trae hasta el sitio convenido de la ciudad de destino. Eso dependerá del precio. Yo, ¿por qué tengo la opción de pronto, volviendo al tema del apartamento, de decir, bueno, yo lo voy a comprar en obra gris, entréguenlo con mortero? Lo que pasa es que ya yo trabajo en Corona, entonces puedo sacar la baldosa muy barata. Yo tengo un cuñado que hace obra blanca, entonces me estuca, me revoca y me hace todo el trabajo y me queda muy lindo el apartamento. Y mi hermano es carpintero, entonces me va a hacer puertas y closet. Entonces ahí yo veo que el apartamento que me va a quedar a mí es similar al que me entregan allá terminado, pero a un costo menor, porque yo tengo esos contactos. Lo mismo pueden hacer las empresas pueden tener alianzas con líneas aéreas o con navieras. Entonces, no me interesa que usted me traiga la mercancía hasta aquí, yo me encargo y yo contrato con la naviera y con el transportista para que me lo traigan hasta aquí. Tengo unos deducibles de la aseguradora, digamos, tengo con el Suramericana unos seguros que me salen más baratos, pólizas que me salen más baratos. Entonces no me interesa que usted como productor me ponga
el seguro dentro del precio, ¿cierto? O habrá uno que diga, no, yo no tengo nada, no tengo alianza, entonces me toca un DDP, que el DDP adelantando merece entregada de derechos pagados, es donde, mejor dicho, a usted, el productor, el exportador le hace todo y lo único que lo tiene que hacer usted es hasta llegar al almacén, perdón, ese era el DPU, hasta aquí, mire, hasta llegar al almacén. En este caso, entonces, las responsabilidades del vendedor van a ser muchas, pero los precios van a ser mayores para usted. Entonces, viene de pronto usted en dónde se quiere ubicar. Aquí vamos en el Carriage Pay To, transporte pagado hasta. Las obligaciones del vendedor son efectuar despacho de exportación, contratar el transporte internacional, y el vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es entregada, pero cargada a bordo del transporte en el país de origen. Mientras que las obligaciones mías como comprador son asumir los gastos de descarga en el país de destino, obviamente me toca a mí, contratar el seguro internacional, sigo pagando el seguro, y realizar todos los trámites de nacionalización. Muy bien, estábamos en el CPT. Ahora viene el CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta. Es decir, aquí le vamos a agregar a las obligaciones anteriores el seguro. Mire que ya el vendedor solamente va a tener efectuar despacho, contratar transporte. El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es cargada del transporte principal en el país de origen. Y suscribir la póliza, o sea, por eso se llama Page To, transporte y seguro pagados, transporte y seguro. O sea, dentro del precio de venta que me pone ese exportador a mí, que soy el comprador, estoy hablando de ese precio adicional. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones mías en esta modalidad de CIP? Asumir gastos de descarga en el lugar del país. Yo ya tengo que asumir esos costos de descarga. Solicitar al vendedor o comprador a precios míos una póliza adicional. Realizar trámites de nacionalización. Asumir riesgos de mercancía que es cargada al buque. Oiga, pues desde que es cargada al buque, eso nunca me lo van a quitar a mí mi responsabilidad, ya que a pesar de que el vendedor contrata y paga el seguro internacional, el comprador es el beneficiario. Eso siempre a usted, así usted sea el que esté, digamos, el vendedor es el que va comprando el seguro, el riesgo como tal es suyo, porque ya esa mercancía fue suya, yo solamente se la estoy transportando hasta donde usted me diga. Entonces ahí es bien interesante mirar pues ese aspecto. Muy bien, vamos para el DAP, que es Delivered at Place. En este caso, la diferencia fundamental, mire, vuelve y llegada hasta el destino, pero aquí hay una transferencia ya después de la entrega. Se entrega en el lugar convenido, supone que el exportador entrega la mercancía una vez sea puesta a disposición del importador en el lugar convenido, antes de descargarla, repito, volvamos. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en esta modalidad de Delivered at Place? Efectuar despacho, lo mismo, contratar transporte internacional, y el vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es puesta a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, fuera de la terminal de destino, preparada para su descargue en el lugar de destino designado en la fecha y plazo acordado. Por obvias razones, a mí me tocará realizar trámites de nacionalización y, ojo, pues, a asumir el riesgo desde que la mercancía se coloque a mi disposición. Es decir, de alguna manera aquí ya el vendedor está asumiendo un poco de los riesgos, por eso le toca contratar el seguro internacional. Este es el DAP. El DPU, como lo veíamos ahorita, el DPU pues simplemente dice entregada en el lugar de descarga. Es un término que como elemento novedoso en los Incoterms 2020 reemplaza al DAT. Este es un término nuevo en el 2020. Quita el DAT, que es entrega en terminal, y simplemente coloca el DPU, que es Delivered at Place Online. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Ojo, pues, para el exportador, entregar la mercancía y la factura comercial, normal. Obtener licencias, verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones preembarque, realizar trámites aduaneros, contratar el transporte hasta el lugar de destino acordado. Si no es acordado, el vendedor puede seleccionar el que mejor le convenga. Suministrar al importador el documento que le permita recoger mercancía, facilitar al importador, información al importador por cuenta del riesgo de este, y obviamente, en cambio, para el importador, o sea, para nosotros, pagar el precio establecido en el contrato, obtener si procede las licencias de importación, suministrar al exportador información necesaria para obtener el seguro y avisar al exportador el momento y punto de recogida de la mercancía. Como ven, entonces, en la medida en que vamos avanzando en los términos,
se puede evidenciar obviamente lo siguiente. Voy a mostrarles aquí esta presentación como complemento. Aquí está nuevamente todo lo que acabo de exponer. Observen que en el S-Works la responsabilidad del vendedor es mínima. En cambio, el comprador tiene toda la responsabilidad de sacarlo de la fábrica, montarlo en transporte, embalarlo, aquí, digamos, montarlo a puerto, transporte marítimo, desembarque, trámites aduaneros, costos, cargos de terminales, hasta llegar al punto de venta. Esa es la responsabilidad de nosotros como compradores en un export. ¿Listo? Ahora, en un free carrier, mire que ya decía el vendedor, aumenta la responsabilidad, ya llega hasta la terminal. ¿Listo? El vendedor llega hasta la terminal de transporte. Ya nosotros tenemos que descargar, montar en barco y hacer todo el otro procedimiento. Luego viene el free alongside ship. ¿Hasta dónde va? Hasta el costado del barco. Aquí lo descargan, al ladito del barco. Ya el montaje, transporte, descargue y todo lo que tiene que ver hasta llegar a la bodega es de mi parte como comprador. En el free on board ya no nos lo deja aquí, ya no lo monta en el buque. Vea, todo este proyecto ya es del vendedor. No lo monta el buque. Luego, el transporte, el desembarque, todo el transporte hasta el almacén mío corre por cuenta mía. Luego viene el CFR. En el CFR es Cost and Freight, costo y flete. O sea, me lo llega hasta el costado del barco, me lo monta en el barco, me lo transporta. Y cuando el barco llega aquí a puerto, ahí termina la responsabilidad del vendedor, en el CFR. Pero en el CIF, ¿qué pasa? De nuevo, lo saca el vendedor, lo saca de sus almacenes, paga transporte, me lo deja en la costada del barco, lo sube al barco, lo transporta y lo descarga en puerto. Ahí sigue mi responsabilidad en el CIF. Mientras que en el CFT, además de todo eso, después de descargarlo, lo transporta hasta un cargo terminal en donde de alguna manera yo le haya dicho que yo lo recojo, que incluso puede ser también el término, digamos, los almacenes míos, porque de alguna manera, por ejemplo, el CIP llegaría hasta antes del CPT, esta diapositiva de arriba, porque básicamente el CIP es Carriage and Insurance Paid to, transporte y seguro pagado hasta un lugar convenido. Como les digo, puede ser el cargo terminal o incluso las mismas bodegas como tal. Entonces, estas diapositivas ya nos dan una idea más específica y más concreta hasta llegar, por ejemplo, al DPU. El DPU es todo, mire, sale del almacén, transporta hasta puerto, lo deja al lado del buque, lo monta en el buque, lo transporta, lo baja a puerto, nacionaliza, luego lo transporta hasta costo terminal e incluso me lo lleva directamente hasta mi puerto. Este sería el, digamos, en el que el vendedor está asumiendo todo, porque ya de aquí en adelante, ¿cuál es la responsabilidad del comprador? Pues simplemente cuando me llegue la mercancía, pues ya la mercancía está bajo mi poder y ahí empiezan a generar pues como todos las responsabilidades. ¿Listo, compañeros? Bueno, yo sé que son un montón de términos que aparentemente pueden ser un poquito confusos, pero en la medida en que vamos de pronto repasándolos y conociéndolos, no solamente desde la misma denominación, sino también desde el mismo significado y las responsabilidades que tienen cada uno, comprador y vendedor en cada uno de los términos, pues nos van permitiendo tener un poquito más de familiaridad. Como les digo, la idea no es llegar a dominar al 100% pues estos términos que son sujetos de comercio internacional, pero sí al menos tener una visión. Por aquí les tengo un documento, me gustaría mostrárselos. ¿Están viendo este documento, compañeros? Una declaración de importación. Creo que no. Ahí sí, ¿cierto? Ahí la están viendo. Ok, listo, María Teresa, gracias. Ok, entonces esta es una declaración de importación de una empresa, incluso con sede aquí en Medellín, que se llama Cueros Vélez. Ellos hicieron una importación a una empresa norteamericana que básicamente lo que están importando son unos insumos para el tratado de los cueros. Pero lo que me interesa mostrarles aquí es que incluso en la declaración de importación se establece el término. Observen aquí
que, no sé si alcancen a verlo, efectivamente estamos hablando de un valor free on board, FOB. Por eso es que ellos en su declaración tienen que asumir unos costos de fletes, unos gastos de nacionalización y obviamente unos seguros que van por unos porcentajes ahí del valor total de la importación. En este sentido, siempre en las declaraciones de importaciones ya con este FOB o con este término que se coloque aquí, estas letras, como nos decía el señor en el video, nos está pues permitiendo establecer cuáles fueron específicamente las condiciones de negociación. Aquí son FOB, entonces miremos de pronto y repasemos aquí FOB. Entonces, bueno, FOB, franco a bordo, significa que el exportador entregará la mercancía a bordo del buque. Entonces ya nos vamos haciendo cuenta de cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador como tal. Bueno, mucha lectura, compañeros. Les comentaba que la única actividad va a ser el examen final. Tiene la valoración del 15%. Estamos pendientes, repito, de un 30%, del último 30%, del cual es la actividad que entregamos hasta ayer, y como les decía al principio de la reunión, ya estaré pues ultimando los detalles de calificación para que martes o miércoles esté esa nota de ese 15%. Y el examen únicamente estará habilitado entre viernes y sábado. Yo debo pasar notas de Génesis el domingo como plazo límite, entonces no puedo habilitarlo más tiempo. ¿Por qué no desde antes? Porque si lo habilito desde antes, eso implica que ustedes tengan muy poco tiempo de leer. Y aunque el tema es corto, sí deben, digamos, hacer una muy buena lectura de los 11 términos Incoterms, de nuevo visualizar este video como el otro que les mostré, pues específicamente de las Incoterms, que la pueden encontrar aquí en este vínculo, visualizar la presentación y después les demandará un poquito de tiempo, por eso el examen va a estar únicamente esos 2 días. ¿Listo? Muy bien. Ya para terminar, me devuelvo por aquí a la unidad número 4, creo que fue. Sí, aquí, ¿se acuerdan del jueguito del cuestionario de control de lectura? Pues igual, lo que hice en el otro grupo, a manera de reconocimiento, hubo personas que obtuvieron muy buen puntaje. Entonces, la determinación que el Espíritu Santo y yo tomamos fue que las personas que hubiesen sacado más de 40.000 puntos finales en la cuenta Score no presentan examen final. Luego, en este caso, Natalie Quintero, tienes un 5 en el final, y María Teresa Usme, que sacó 42.500, tienes un 5 en el final. Entonces, eso como a nivel de reconocimiento, porque me parece que la actividad la realizaron muy bien. Felicitaciones para esas 2 compañeras. Y recordarles entonces que estén muy pendientes de la presentación del examen, no se les vaya a pasar la fecha, porque si el examen se cierra, pues ya ahí no hay Santa Lucía, como dice el dicho, después de ojos sacado no hay Santa Lucía que valga. Bueno, compañeros, yo pues de antemano les agradezco infinitamente la participación en el curso. Espero que haya cumplido sus expectativas. Yo sé que fue particularmente diferente, pues si bien nosotros no somos modalidad virtual, pues nos tocó asumir 100% de virtualidad. Espero que hayan logrado los objetivos del curso, que hayan podido, digamos, alcanzar las competencias, que hayan aprendido, que hayan reconocido que hay muchas otras cosas que están ahí, que están esperando que ustedes accedan. Mucho ánimo. Yo sé que esta metodología a distancia y ya virtual no es una metodología fácil, requiere de mucho empeño, mucha disciplina, mucho sacrificio de su parte, mucha lectura. Por favor, no se queden con las cositas que los docentes les publicamos en el aula. Ahí hay muchos textos, muchas bibliografías. Traten de profundizar un poquito en los conceptos, de tal forma que yo sé que cuando vayan al mercado laboral, que ya la mayoría de ustedes está, van a poder de verdad competir con altura y con mucha calidad frente a otros profesionales de otras instituciones que incluso no son de la metodología virtual. Pero de antemano, si alguna falla de mi parte, de antemano pues 1000 excusas. Estamos aprendiendo, somos humanos todos y pues probablemente tuve
algunas debilidades, no sé, de pronto en la metodología o en las calificaciones o en alguna situación, creo que muchos de ustedes me decían que era demasiado trabajo. Sí, eso es verdad, pero yo eso no lo negocio. Eso tiene que ser así, es la única forma de adquirir las competencias a partir del trabajo, a partir del sacrificio. Lo único que queda en la vida, chicos, es lo que cuesta. Créanme que las cosas fáciles, las cosas que se obtienen de forma fácil van y vienen, pero las cosas que realmente nos cuestan son aquellas que valoramos. Y por eso cuando usted obtiene ese diploma de administrador de seguridad y salud en el trabajo, ese diploma para usted representa muchas cosas y lo va a poner en la sala de su casa porque usted se va a sentir orgulloso o orgullosa de todo el sacrificio, no solamente en términos monetarios, eso es lo de menos, sino en términos de tiempo, de dedicación, de renuncias, porque muchos de nosotros hubieran querido estar jugando un partido o desayunando en la cama y viendo televisión a estar en una clase o al frente de un computador. Entonces ahí es donde yo los empiezo a valorar. De verdad que les cogí mucho cariño, mucho ánimo y Dios los bendiga. Yo veo que por aquí hay un montón a ver, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Placer conocerlo y tenerlo como docente. Gracias, Valentina. Bueno, muy bien, no, muchas gracias. Eso es muy gratificante para uno. Un abracito para todos y Dios los bendiga. No se les olvide el examen entre viernes y sábado. Ahorita a continuación ya vamos a montar entonces el encuentro tutorial en el aula para que los que de pronto no pudieron estar, pues, estén. Recuerden entonces, los que sacaron más de 40.000 puntos en el juego, ya con eso convalidan su examen final. Un abracito. Profe, gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, chao. Que esté muy bien, chao.